Cuando me casé con Pablo, sentí que había encontrado al hombre de mis sueños. Era trabajador, cariñoso y un padre entregado a su hijo Lucas. Al principio, nuestra vida parecía un cuento de hadas. Vivíamos momentos de pura felicidad, riendo juntos, planeando el futuro y compartiendo sueños. Recuerdo nuestra luna de miel en Mallorca, donde nos prometimos amarnos para siempre. Al principio, cada día era una nueva aventura. Nos levantábamos temprano, tomábamos café juntos y hablábamos de nuestros planes para el día. Pablo siempre se despedía de mí con un beso antes de irse a trabajar, y yo sentía que estaba viviendo la historia de amor perfecta. Pero con el paso del tiempo, la rutina empezó a imponerse. Siempre nos despertábamos a la misma hora, yo preparaba el desayuno para Pablo y Lucas, y luego cada uno seguía su camino. Pablo llevaba a Lucas al colegio antes de ir a trabajar, y yo me iba a mi trabajo en una oficina. Allí, los días se alargaban entre papeleo y reuniones interminables, y empecé a sentir que vivía con el piloto automático. Nuestras tardes no eran diferentes. Llegaba a casa, preparaba la cena, ayudaba a Lucas con sus deberes y luego veíamos la tele antes de acostarnos. Poco a poco, la pasión y el entusiasmo que una vez caracterizaron nuestra relación fueron desapareciendo, sustituidos por una sensación de monotonía y previsibilidad. Una noche, mientras Pablo veía un partido de fútbol en la tele y Lucas estaba en su cuarto, me encontré pensando en cómo nuestra vida se había vuelto tan diferente de lo que yo había imaginado. Me siento tan vacía, me confesé. Pablo parecía contento con nuestra vida estable, pero yo echaba de menos la emoción, las mariposas en el estómago, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Cariño, ¿podemos hacer algo diferente este fin de semana?, pregunté una vez, tratando de encontrar una solución. Por supuesto, amor. ¿Qué sugieres?, respondió, sin apartar los ojos del televisor. Quizá un paseo en familia o cocinar juntos una nueva receta, sugerí. Asintió, pero sabía que no me estaba escuchando. Intentamos varias veces romper la rutina. Salimos a pasear, cocinamos juntos, pero nada parecía llenar el vacío que yo sentía. Los pequeños cambios eran momentáneamente excitantes, pero enseguida perdían su brillo. Me sentía como si viviera la vida de otra persona, atrapada en una existencia que no era la mía. Pablo, en cambio, parecía contento. Le encantaba nuestra estabilidad y rutina, lo que no hacía sino aumentar mi sensación de asfixia. Amor, yo soy feliz así, me decía cada vez que mencionaba mis preocupaciones. Tenemos una buena vida, una familia unida. ¿Qué más podríamos querer? Sabía que tenía razón, pero seguía sin poder quitarme la sensación de estar atrapada. Empecé a alejarme, buscando momentos de soledad para reflexionar sobre mi vida. A veces salía a pasear sola por la ciudad, observando a la gente e imaginando sus vidas. Sentía una necesidad desesperada de encontrar algo que me devolviera la alegría y la pasión que sentía que había perdido. Lo que más me dolía era saber que Pablo no tenía la culpa. Era un buen hombre, un padre excelente, e hizo todo lo que pudo para mantener unida a nuestra familia. Pero no podía quitarme la sensación de que estaba viviendo una mentira, intentando convencerme de que era feliz cuando, en realidad, cada día me sentía más perdida. La monotonía de mi vida empezó a asfixiarme hasta tal punto que supe que necesitaba encontrar una salida, algo que me devolviera la emoción que sentía que me faltaba. Fue durante uno de mis paseos solitarios cuando conocí a Marco. Trabajaba como dependiente en un supermercado cercano a mi casa. Marco era joven, unos 10 años menor que yo, y tenía un encanto natural imposible de ignorar. Todo empezó inocentemente. Una tarde, mientras hacía la compra, empujaba mi carrito por el pasillo sin mucho entusiasmo, y fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron. Marco estaba en la sección de fruta, ordenando las manzanas en un estante. Cuando se dio cuenta de que le observaba, sonrió y dijo: ¿necesitas ayuda con algo? Aquella sonrisa era diferente, llena de vida, y por un momento me sentí rejuvenecer. Solo busco manzanas buenas, le respondí, devolviéndole la sonrisa. Cogió unas cuantas y me las dio, diciendo: estas son las mejores. Le di las gracias y seguí comprando, pero aquel breve encuentro se me quedó grabado en la mente. A la semana siguiente, volví al supermercado antes de lo habitual, con la esperanza de encontrarlo. Allí estaba,
guardando los productos en las estanterías. ¿Vienes aquí a menudo?, me preguntó en tono amistoso. Sí, es mi supermercado favorito, mentí. Nunca le había prestado atención. Las conversaciones informales empezaron a convertirse en un hábito. Cada vez que iba al supermercado, buscaba a Marco. Nuestras conversaciones se hicieron más largas y personales. Hablábamos de todo, desde el tiempo hasta nuestros gustos personales. Estaba redescubriendo la sensación de mariposas en el estómago, algo que no había sentido en mucho tiempo. Un día, tras varias semanas de encuentros fugaces, Marco me invitó a tomar un café. Mi corazón se aceleró ante la propuesta. Salgamos de aquí. Hay una cafetería estupenda a 2 manzanas, sugirió. Dudé un momento, pero la necesidad de algo nuevo y excitante me hizo aceptar. Claro, me encantaría, respondí, intentando ocultar la emoción en mi voz. Nos encontramos en el pequeño café y la conversación fluyó con facilidad. Marco era divertido, encantador y me hizo sentir especial como hacía años que no sentía. Me habló de sus sueños de viajar por el mundo y yo le conté un poco de mi vida, evitando detalles más íntimos sobre mi matrimonio. Aquel encuentro fue como un soplo de aire fresco, y me quedé con ganas de más. Nuestros encuentros empezaron a ser regulares. A veces quedábamos para tomar un café, otras para dar un paseo por el parque. Cada momento con Marco era una aventura, un escape de la monótona realidad que yo vivía. Pronto, estos encuentros evolucionaron hacia algo más íntimo. Nos veíamos en su pequeño piso, donde las conversaciones daban paso a besos y caricias que hacía tiempo que no experimentaba. No me puedo creer cómo me hace sentir, le confesé durante una de esas tardes juntos. Me devuelves una parte de mí que creía haber perdido. Yo también lo siento así, Eva, respondió Marco, cogiéndome la mano con fuerza. Eres especial para mí. Cada encuentro secreto me hacía sentir viva de nuevo, pero también me llenaba de una culpa insoportable. Sabía que estaba engañando a Pablo, pero no podía parar. Inventaba excusas cada vez más elaboradas para justificar mis ausencias. Voy a ver a un amigo, decía. Necesito algo de tiempo para mí. Pablo, confiando ciegamente en mí, nunca sospechó nada. Siguió siendo el marido abnegado y el padre ejemplar. Cuanto más me involucraba con Marco, más distante me sentía de Pablo. Mi doble vida se estaba volviendo insostenible, pero la adrenalina y la pasión eran demasiado adictivas para abandonarlas. Un sábado por la tarde, tras una reunión especialmente intensa con Marco, me senté sola en el parque a reflexionar sobre mi vida. ¿Qué estoy haciendo?, pensé. Pero la respuesta llegó rápidamente: estoy viviendo. La idea de volver a la monotonía de mi rutina con Pablo era insoportable. Así que continué mi aventura con Marco, cada vez más inmersa en una red de mentiras y secretos que acabarían por destruirme. Mi aventura con Marco siguió siendo intensa y secreta, pero no pasó mucho tiempo antes de que esta doble vida empezara a desmoronarse. Lucas, mi hijastro, siempre ha sido un chico observador. Aunque había subestimado su percepción, empezó a darse cuenta de mis frecuentes salidas y de mis excusas poco convincentes. Fue un jueves por la tarde cuando todo empezó a desmoronarse. Le dije a Pablo que había quedado con un amigo para tomar un café, pero en realidad iba al piso de Marco. Lucas, que estaba en casa recuperándose de un resfriado, oyó mi conversación y sospechó. Decidió seguirme, algo que nunca imaginé que haría. Llegué al piso de Marco como de costumbre. Nada más entrar, me recibió con un cálido abrazo. Te he echado de menos, me dijo, besándome suavemente. Yo también, respondí, sintiendo esa mezcla de culpa y euforia que siempre me acompañaba en esos momentos. No me di cuenta de que, fuera, Lucas estaba haciendo fotos con su teléfono, documentando cada uno de mis movimientos. Cuando volví a casa esa noche, noté tensión en el ambiente. Pablo estaba en el sofá, parecía distraído, mientras Lucas estaba encerrado en su habitación. ¿Qué tal el café con tu amigo?, preguntó Pablo, sin levantar la vista de la tele. Estuvo bien, solo charlamos un poco, mentí, tratando de sonar natural. A la mañana siguiente, me despertaron los gritos de Pablo. Eva, baja ya. Su voz estaba cargada de una furia que nunca antes había oído.
Mi corazón disparó mientras bajaba las escaleras. Pablo estaba en el salón, sosteniendo el teléfono de Lucas con una mirada de incredulidad y enfado. «¿Qué es esto?», me preguntó, mostrándome las fotos de la pantalla. Ahí estaban todas las pruebas de mi traición, yo entrando y saliendo del piso de Marco, riéndome, besándole. Estaba paralizada, incapaz de hablar. Las imágenes eran innegables. «Pablo, yo». Intenté empezar, pero él me interrumpió. «No, Eva. Quiero oír la verdad. ¿Qué tienes que decir al respecto?». Su voz temblaba de rabia y dolor. Me sentí asfixiada por la culpa y la vergüenza. «Lo siento mucho», murmuré, con lágrimas cayendo por mi cara. No quería que pasara esto. «¿Lo sientes?», gritó. «¿Eso es todo? Mira estas fotos, Eva. Mira lo que le has hecho a nuestra familia». Lucas estaba de pie junto a Pablo, con la cara convertida en una máscara de tristeza y decepción. «Mamá, ¿por qué?», susurró. «¿Por qué nos has hecho esto?». Ver el dolor en los ojos de Lucas era insoportable. Sabía que había destruido su confianza y eso me destrozó por dentro. Las horas siguientes fueron un torbellino de gritos, lágrimas y desesperación. Intenté explicar mis sentimientos de soledad e insatisfacción, como me sentía atrapada en una vida que ya no me satisfacía, pero mis palabras no tenían peso ante la evidencia tangible de mi infidelidad. Cada intento de justificar mis actos solo parecía empeorar las cosas. «Eva, lo has destrozado todo», dijo finalmente Pablo con voz cansada y resignada. «No puedo seguir con esto. Ya no puedo confiar en ti. Es mejor que nos divorciemos». Sus palabras fueron como una sentencia de muerte para lo que quedaba de mi estabilidad emocional. «Pablo, por favor, no lo hagas. Podemos intentar arreglarlo», le supliqué, pero no se inmutó. «No hay nada que arreglar, Eva. Has destruido nuestra familia», dijo, su voz ahora era un susurro agotado. «No puedo seguir contigo». Lucas, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «Papá, vámonos de aquí. No quiero seguir aquí». Sus palabras fueron un golpe final a mi ya debilitado espíritu. Se marcharon, dejándome sola en el salón, mirando las fotos en mi teléfono, con el peso de mis actos aplastándome. Con la decisión de Pablo de solicitar el divorcio, mi vida se desmoronó. Sabía que necesitaba consuelo y pensé en Marco. Era la única persona que podía consolarme en aquel momento devastador. Cogí el teléfono y le llamé, con la voz temblorosa por la emoción. «Marco, por favor, necesito verte», le dije, casi llorando. «Por supuesto, Eva. ¿Puedes venir a mi piso?», respondió, sin darse cuenta de la gravedad de mi estado emocional. Cogí mis cosas y me dirigí directamente allí, con la esperanza de encontrar algún tipo de alivio. Cuando llegué, Marco me saludó en la puerta, pero había algo diferente en sus ojos. No tenía la misma expresión cálida de siempre. Entré en el piso y me senté en el sofá, intentando contener las lágrimas. «¿Qué ha pasado?», preguntó Marco, dándose cuenta por fin de mi angustia. «Marco, mi marido se enteró de todo. Lucas hizo las fotos y Pablo las vio. Quiere el divorcio», le expliqué, con la voz quebrada por la emoción. Esperé a que me abrazara, a que me dijera que todo iría bien. Pero en lugar de eso vi que su rostro se endurecía. «Eva, no me dijiste que estabas casada». «No quiero involucrarme en algo tan complicado», dijo Marco, con un tono frío y distante. Se me encogió el corazón. «Marco, por favor, eres la única persona que tengo ahora mismo. Yo, te necesito. No puedo, Eva. No quiero ser la razón de la destrucción de una familia. No puedo seguir con esto», dijo, levantándose y alejándose. «Lo siento, pero será mejor que terminemos por esta noche». Mis esperanzas de encontrar consuelo con Marco se desvanecieron. Me rechazó con una frialdad que no esperaba. Desesperada y sin opciones, me fui a casa de mis padres. Cuando llegué, mi madre me recibió con cara de preocupación. «Eva, ¿qué ha pasado?», me preguntó. «Lo he estropeado todo, mamá».
Pablo quiere el divorcio. Lucas me odia. Y Marco. Marco me dejó, dijo, rompiendo a llorar. Mis padres me acogieron, pero la decepción era evidente en sus ojos. Sabían que había cometido un grave error. Eva, lo superaremos juntos, dijo mi padre, intentando ser comprensivo. Pero la realidad era que estaba sola, intentando recomponer los pedazos de una vida rota. La vida en casa de mis padres era un recordatorio constante de mis errores. Cada rincón, cada objeto, me recordaba los días de mi juventud, cuando soñaba con un futuro brillante y feliz. Ahora volvía a sentirme adolescente, pero no por elección propia, sino como resultado de mis actos. La vergüenza y el arrepentimiento eran mis compañeros constantes. Cada día era una lucha por encontrar alguna forma de normalidad. Mis padres intentaban ayudar, pero no podían ocultar su tristeza y preocupación. Sabían que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Empecé a buscar trabajos temporales, cualquier cosa que me mantuviera ocupada y no me dejara pensar en el desastre que había causado. Cada entrevista de trabajo era un reto, ya que tenía que explicar por qué, a mi edad, buscaba un empleo de nivel básico. Una noche, mientras estaba sola en mi antigua habitación, recibí una llamada de Pablo. Mi corazón se aceleró, esperando alguna señal de reconciliación. Pero sus palabras fueron claras y firmes. Eva, he hablado con un abogado. Creo que es mejor que sigamos adelante con el divorcio lo antes posible. No es sano para ninguno de nosotros, especialmente para Lucas. Las palabras de Pablo fueron como un golpe final a mi ya debilitado espíritu. Sabía que tenía razón. Había roto algo que no tenía arreglo y la única forma de avanzar era aceptar las consecuencias de mis actos. El proceso de divorcio fue doloroso y humillante. Cada reunión con los abogados, cada firma de documentos, era un recordatorio de mi fracaso. Lucas se quedó con Pablo, lo cual era lógico y justo. Pero eso no disminuía el dolor. Mi relación con él estaba rota de una manera que quizá nunca podría repararse. Una vez finalizado el divorcio, tuve que aceptar la realidad de mi nueva vida. Vivir con mis padres era difícil, no solo porque significaba enfrentarme cada día a sus miradas de decepción, sino también porque significaba aceptar que había fracasado en el papel más importante de mi vida, ser una buena esposa y madre. Una vez finalizado el divorcio, mi vida parecía un mosaico de fragmentos rotos que necesitaba desesperadamente recomponer. Vivir con mis padres, aunque acogedor en cierto modo, era un recordatorio constante de mis fracasos y de las expectativas que no podía cumplir. Cada mirada de decepción, cada silencio incómodo, reforzaban mi sensación de incapacidad y arrepentimiento. Decidí que necesitaba ayuda profesional para comprender y superar los sentimientos que me habían llevado a arruinar mi matrimonio. Empecé a asistir a sesiones de asesoramiento, algo que nunca me había planteado. Mi terapeuta, Clara, era una mujer paciente y perspicaz que me ayudó a explorar las profundidades de mi insatisfacción y las decisiones que había tomado. Eva, tienes que darte cuenta de que tus acciones, aunque equivocadas, no definen quién eres, me dijo Clara durante una sesión. Pero es crucial que entiendas las razones que hay detrás de ellas para que puedas seguir adelante y evitar repetir los mismos errores. La terapia fue un proceso doloroso pero necesario. Cada sesión desenterraba sentimientos de culpa y vergüenza que necesitaba afrontar. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que mi búsqueda de algo más era un intento desesperado de llenar un vacío interior que ni siquiera sabía que existía. Mientras tanto, intenté reconstruir mi vida de forma práctica. Conseguí un trabajo estable en una pequeña empresa local. No era un trabajo glamuroso, pero me daba un sentido de propósito y estabilidad que necesitaba desesperadamente. Mis padres, aunque seguían decepcionados, empezaron a ver que estaba haciendo un verdadero esfuerzo por cambiar. Uno de los mayores retos fue intentar reparar mi relación con Lucas. Le escribí cartas e intenté llamarle, pero al principio no obtuve respuesta. Lucas estaba demasiado dolido para perdonarme fácilmente. Sabía que tenía que ser paciente y persistente. Durante meses, envié mensajes e hice llamadas, tratando de localizar a mi hijo de alguna manera. Por fin, un día, Lucas respondió a mi llamada. Mamá, su voz sonaba distante y cautelosa. Lucas, sé que estás dolido,
y tienes todo el derecho a estarlo. Pero, por favor, dame una oportunidad para intentar arreglar las cosas, le supliqué, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. No sé si podré, mamá. Has destruido nuestra familia, respondió, con la voz llena de dolor. Lo sé, hijo mío. Y lo siento cada día. Solo quiero que sepas que no voy a rendirme contigo. Seguiré intentándolo, aunque lleve tiempo, prometí. Las conversaciones con Lucas fueron lentas y dolorosas, pero poco a poco empezó a abrirse. Le prometí que haría todo lo que estuviera en mi mano para ser una madre mejor y, aunque sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, estaba dispuesta a recorrerlo. Un día, mientras paseaba por un parque, reflexionando sobre todo lo que había perdido y aprendido, recibí una noticia inesperada. Pablo había empezado una nueva relación. Me llamó para decirme que pensaba mudarse a otra ciudad con Lucas. Eva, he encontrado a alguien y hemos decidido empezar una nueva vida juntos. Me llevo a Lucas conmigo. Creo que será mejor para él también, un nuevo comienzo. Sus palabras fueron un golpe devastador. Todo lo que había intentado reconstruir parecía desmoronarse de nuevo. Pero, Pablo, ¿y yo qué? ¿Ya no veré a Lucas?, pregunté, intentando mantener la calma. Siempre podrás visitarlo, Eva. Pero él necesita estabilidad, y creo que este cambio será positivo para todos, me explicó, con voz firme pero no cruel. La realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Sin marido, sin hijo y sin el amante que me había hecho sentir viva durante un breve periodo, estaba completamente sola. Mis actos irreversibles me dejaron en un vacío insoportable. Era el precio final a pagar por mis decisiones. Aceptar la soledad y una nueva vida era inevitable. Cada paso que daba era un esfuerzo consciente por redimirme y encontrar algún sentido a la existencia que me había creado. El dolor de perderlo todo era un recordatorio constante de que, a veces, las segundas oportunidades son escasas y, cuando se dan, hay que aprovecharlas al máximo. Con Pablo y Lucas empezando una nueva vida lejos, me encontré sumida en una soledad aún más profunda. La casa de mis padres, que antes había sido un refugio temporal, se convirtió en un lugar de recuerdo constante de todo lo que había perdido. Cada rincón, cada objeto me traía recuerdos de mi pasado, tanto buenos como dolorosos. Necesitaba encontrar la manera de seguir adelante, aunque pareciera imposible. Decidí centrarme en mí misma y en las actividades que siempre había querido explorar, pero que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. La fotografía, algo que siempre me había fascinado, se convirtió en mi válvula de escape. Me matriculé en un curso local y empecé a captar el mundo que me rodeaba con una nueva perspectiva. A través del objetivo de mi cámara, empecé a ver la belleza en las pequeñas cosas y a encontrar un sentido de propósito que había perdido hacía tiempo. Durante este periodo, recibí un mensaje de Lucas. Mamá, estoy empezando a adaptarme a la nueva ciudad. La echo mucho de menos, pero creo que me está ayudando a superarlo todo. Sus palabras, aunque sencillas, trajeron un poco de alivio a mi corazón. Saber que se estaba adaptando y que estaba encontrando su camino me dio una sensación de esperanza. Aún así, mi relación con Lucas distaba mucho de estar reparada. Seguíamos intercambiando mensajes y, de vez en cuando, hablábamos por teléfono. Sabía que cada pequeño paso era importante, aunque el progreso fuera lento. Durante una de estas conversaciones, Lucas dijo algo que me conmovió profundamente. Mamá, sé que has cometido errores, pero empiezo a entender que todos los cometemos. Solo quiero que seas feliz y encuentres tu camino. Sus palabras me dieron fuerzas para seguir adelante. Seguí trabajando, yendo a terapia y dedicándome a la fotografía. Empecé a exponer algunas de mis fotos en pequeños eventos locales, y esto me ayudó a construir una nueva identidad, una nueva vida. Cada cumplido, cada crítica constructiva, era un ladrillo en la reconstrucción de mi autoestima. Fue durante una de estas exposiciones cuando recibí una visita inesperada. Clara, mi terapeuta, me había sugerido que invitara a mi familia a ver mi trabajo y, para mi sorpresa, vinieron mis padres. Estamos orgullosos de ti, Eva, me dijo mi madre con los ojos llenos de lágrimas. Sabemos que no ha sido un camino fácil, pero te estás esforzando, y eso es lo que importa. Sus palabras me llenaron de una emoción que hacía tiempo que no sentía.
La reconciliación con mis padres, aunque no completa, se estaba produciendo, paso a paso. Empezaron a entender mis luchas y a ver el esfuerzo que estaba haciendo para rehacer mi vida. A medida que avanzaba la vida, se acercaban las vacaciones de fin de curso. Sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Era la primera vez que pasaría las vacaciones sin Pablo y Lucas, pero sabía que tenía que afrontar este reto con entereza. Decidí viajar a algún lugar. Algo que nunca había hecho antes. Quería aprovechar este tiempo para reflexionar y quizá encontrar una nueva forma de paz interior. Elegí un pequeño pueblo de la costa española, donde pasé una semana haciendo fotos y disfrutando de la tranquilidad. Durante este viaje, me di cuenta de que, a pesar de todos mis errores y pérdidas, aún había una oportunidad de empezar de nuevo. El dolor de mis actos siempre estaría ahí, pero podía elegir cómo seguir adelante. Cuando volví, recibí un mensaje de Lucas. Mamá, quiero visitarte durante las vacaciones. ¿Podemos pasar algún tiempo juntos? Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Quizá, poco a poco, la vida me estaba dando una oportunidad de redención. El viaje distaba mucho de haber terminado, pero sabía que iba por buen camino. Reconstruir mi vida sería un proceso continuo, pero cada paso que daba era una victoria contra la oscuridad que una vez me envolvió.